Vamos a analizar el consumo de los uruguayos, qué pasó en el último año. Fue un año, como vimos la semana pasada, con los datos de crecimiento de 2017, un año en que la economía creció, aceleró su ritmo de crecimiento respecto al año anterior, 2,7%, y ese crecimiento estuvo motivado principalmente por el consumo y por las exportaciones. Hoy nos vamos a detener un poco en analizar la evolución del consumo, el gasto de los hogares en un año muy particular, porque si vemos la primera gráfica que preparamos para hoy, vemos un incremento del consumo. Estas barritas lo que implican es el crecimiento de la caída respecto al año anterior. Entonces veníamos de 2 años de estancamiento, es decir, que se mantenían los mismos niveles de consumo prácticamente sin variaciones, y un 2017 donde volvimos a crecer. Creció un 4,4%, un crecimiento todavía mayor al de la economía en su conjunto. Y cuando analizamos las fuentes de ese crecimiento, el principal componente fue el salario, como vamos a ver más adelante. Pero este aumento del consumo, si vemos la segunda gráfica, lo que hizo fue impulsar aquellos sectores que están más atados al gasto de la familia. Si vemos el sector comercio, por ejemplo, venía de 3 años malos, en particular los últimos 2, con caídas significativas, pero este año repuntó y repuntó fuerte, compensando esos años malos que tuvo anteriormente. 7,5% es un crecimiento realmente importante. Entonces, ese mayor gasto de la familia, esa mayor propensión a gastar que tuvieron el año pasado, se reflejó en sectores de la actividad muy vinculados con ese gasto. Y si vemos, bueno, las fuentes de ese aumento, tenemos en la siguiente gráfica lo que fue el poder de compra de los hogares. ¿Qué pasó por encima de la inflación con los ingresos de la familia? Y aumentaron un 3%. Y cuando vemos lo que fue el endeudamiento de las familias, prácticamente no varió respecto al año pasado, con lo cual este crecimiento se dio principalmente por un aumento genuino de los ingresos de las familias en una parte, y otra parte quizás por una mayor propensión a gastar. Esto es, una menor propensión al ahorro o a quizás restringirse en determinados gastos. Entonces, la confianza, producto de una economía que crece, le dio a los hogares mayores argumentos para salir a gastar o concretar aquellas compras que durante los últimos años quizás se habían visto postergadas. Un dólar bajo quizás también haya ayudado mucho a que las familias efectivamente se suelten un poco el bolsillo y eso permita impulsar, como hizo en el último año, a la economía en su conjunto. ¿Hay elementos que puedan decirnos qué va a pasar este año, por ejemplo? ¿O alguna tendencia que se pueda...? Sí, los analistas lo que ven en particular en materia de consumo es un crecimiento, es decir, que todavía se mantenga el impulso tanto en este año como el próximo, pero quizás a un ritmo menor. Ese 4,4 quizás se convierta más en un 3, que es más o menos lo que se espera que la economía crezca durante este y el próximo año. Entonces, bueno, es un crecimiento aún así, pero un crecimiento más moderado, que ese crecimiento incluso se va a ver acompañado por otros que este año no estuvieron, como por ejemplo el de la inversión privada, que tuvo una caída importante y que se espera que el año que viene muestre cierto repunte. Que sería una ecuación que sí cierra, porque crece la economía, no se generan puestos de trabajo, pero igual hay voluntad para seguir con el gasto. Exactamente, porque los empleos que sí se mantuvieron vieron incrementado su poder de compra. El salario creció y creció todavía por encima de la inflación. Entonces eso lleva a que el consumo en su conjunto aumente, más allá de los casos en los cuales se perdieron puestos de trabajo, y eso sí pesa, pero para el otro lado resta quizás a lo que podría haber sido en particular la situación del consumo, y resta fundamentalmente a la confianza quizás de los uruguayos. Si el mercado laboral funcionara de otra manera, es posible que los uruguayos tuvieran una mayor propensión incluso al gasto, y ese 4,4 se viera más cerca de un 5 o de un 6. Se vienen 2 meses
de venta de decenas de miles de televisores. No sé si mueve la aguja o no, pero el Mundial en materia de televisores mueve. Es posible, incluso hay estudios que muestran que cuando a un país le va bien en un Mundial, y en particular países de cultura futbolera, hay un incremento del gasto, en particular por una situación de euforia en general, más que por cuestiones más racionales quizás, o decisiones puntuales de compra de un electrodoméstico en particular. Pero sí, cuando a un país le va bien en un mundial, eso tiene un correlato en la economía en su conjunto, visto desde el consumo y desde la inversión.